podemos abordar con mayor libertad este tipo de temas. Y para empezar el tema, quiero contarles una historia de la vida real de una persona, un pastor, un pastor cristiano, además de pastor, predicador, misionero, hijo de pastores, que dedicó muchos años de su vida a estudiar teología, a estudiar la Biblia, predicó durante gran parte de su tiempo, pero a lo largo de su vida, él fue afectado de diferentes maneras en su salud mental. Estuve revisando en su biografía y sufría de algunos trastornos, de esos trastornos que a veces tienen nombres medio complicados, que más adelante les voy a ir preguntando a nuestra invitada para que nos oriente y nos explique de qué se trataba. Lo cierto es que este pastor, predicador y misionero, a pesar de haber dedicado su vida al Señor, muere trágicamente. Algunos dicen que por suicidio, otros dicen que fue accidental, no sabemos con exactitud, a la edad de 32 o 33 años. O sea, bastante joven, y en los últimos años de su vida los pasó internado en una institución de salud mental. Este pastor, este predicador de quien hablo, la mayoría no lo conocemos como pastor, sino lo conocemos como pintor, y les hablo de Vincent Van Gogh. Les invito a que revisen en el internet la vida, la biografía de este hombre y cómo su salud mental se vio afectada. Y esta historia llamó mucho mi atención, sobre todo porque estamos en tiempos en que nuestra salud mental hay muchos factores que la pueden ir afectando, y el hecho de que de que hayamos dedicado nuestra vida al Señor, de que asistamos a una iglesia, creo que no nos hace inmunes a ningún tipo de enfermedades, tanto enfermedades físicas como pudiesen ser también enfermedades mentales. Pero bueno, vamos entonces a darle paso y a empezar con las preguntas con nuestra invitada para que nos vaya dando luces acerca de este tema. Entonces, queremos comenzar, Leisa, preguntándote, ¿qué es exactamente la salud mental? Cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vale, eso es una muy buena pregunta porque a veces pensamos que salud mental tiene que ver con solo no sentirse mal o no estar mal en nuestra vida diaria, pero es mucho más allá. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en donde el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones de la vida diaria y además ser productivo y contribuir con su comunidad. Así que así podemos ver que no solamente es no estar mal, sino estar bien, tener un bienestar y tener capacidades suficientes para resolver las tensiones que nos trae nuestra vida cotidiana. Es decir, que cuando tenemos salud mental podemos hacer frente a los desafíos que nos presenta la vida y además podemos contribuir con la comunidad, con otras personas y podemos apoyar de alguna manera. Ok, entonces tiene que ver con nuestra productividad, con nuestro buen funcionamiento, con el bienestar y con el hecho de que me pueda articular de manera sana con la comunidad en la que estoy inmersa. ¿Es así, sí? Así es. Perfecto. ¿Qué cosas o qué factores pudieran afectar entonces nuestra salud mental? Bueno, pues los factores podrían ser muchos. A veces pueden ser cosas cotidianas que nos pueden pasar, algunos problemas que quizás no sabemos cómo solventar en el momento, pero también pueden ser eventos un poco más mm, contundentes. De pronto puede ser fallecimiento de un ser querido o puede ser mm, cambios como, por ejemplo, mudarse de un lugar, mudarse de un país, la migración. Todos esos son eventos que podrían alterar de alguna manera nuestra salud mental.
cambios muy drásticos en general en nuestra vida de cualquier índole, allí puede verse como digamos el cambio y es un problema que se termina, eh, que termina derivando en la salud mental, por así decirlo. También tenemos con causas más orgánicas, más, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares, de accidentes de tránsito que impliquen algún traumatismo craneoencefálico. Todas esas cosas o incluso la enfermedad en general puede afectar nuestra salud mental porque no nos sentimos quizás disponibles para hacer algunas cosas y sobre todo cuando son enfermedades crónicas o que están avanzadas o que requieren que estemos, digamos, en cuidados 100%. Ok, o sea que con la salud mental pasa igual que con la salud física. De pronto estamos bien y un día nos despertamos y sentimos una irritación en la garganta, tenemos un poquito más de mucosidad y de pronto pasamos 3 o 5 días con una gripe que nos manda a la cama. Es algo que es imprevisto, que no sabíamos que estaba por allí algo causándonos eso. Entonces, con la salud mental puede pasar de la misma forma. Puede ser que estemos bien o hayamos tenido toda la vida bien y de pronto un evento, una situación, un cambio afecte nuestra salud mental. Así es, así es. Y a veces son cosas, como te digo, que no, que no pensamos que pudieran pasar, como por ejemplo este tema de mudarse o tomar una decisión difícil en la vida, o también la llegada de un bebé, un nuevo miembro de la familia, todas esas cosas pueden ser bien complejas y hay que atenderlas en el momento. Ok, Y sí, a veces aparece de forma inesperada. ok. Así como esto, todos estos temas por los que pasamos recientemente, como el COVID, como la cuarentena, todo ese tipo de situaciones, entonces pueden Sí, afectar. muchísimo. De hecho, ahorita tenemos las consecuencias de esa pandemia, porque efectivamente el COVID es una enfermedad fuerte y también ya sabemos que tiene pues alteraciones también emocionales presentes y que a veces pueden durar por meses y hay que trabajarlas. Y también, por supuesto, estar encerrados tanto tiempo, eso también marca una pauta. Ok, entonces significa que así como ninguno está exento de una gripe o del COVID, escuchamos muchos casos que aún teniendo 3 vacunas, 4 dosis, igual en algún momento se contagiaron del COVID. Entonces con la salud mental, ninguno está exento de que en algún momento pueda pasar por una situación de este tipo. Ahora, aquí viene entonces la otra pregunta. ¿Cómo puedo yo identificar si mi salud mental está afectada? Ok, bueno, creo que con base en la definición que comenté, cuando empezamos a ver que no respondemos al entorno, de pronto no sentimos las cosas como las sentíamos antes, o algo que nos producía satisfacción ahora no lo produce tanto como antes, o nos sentimos de repente abrumados, también nos sentimos inquietos o sentimos de repente una tristeza como muy profunda que antes no estábamos experimentando. Vienen los problemas y no sabemos cómo resolver o cómo darles cabida en nuestra vida y para solventarlos. Hay como varias señales, hay muchas señales que nos pueden decir que quizás nuestra salud mental no está en su mejor forma, por así decirlo, pero sobre todo eso que la interacción con el otro se ve deteriorada y no nos sentimos bien incluso con nosotros mismos, ¿no? O a veces no, de repente pueden ser como que, ay, no le encuentro sentido a la vida, entonces, oye, vamos a ver qué está pasando allí, ese tipo de cosas. Leisa, ¿y hay alguna edad específica para tener este tipo de afecciones? ¿O una persona de cualquier edad puede sufrir en cierto momento de alguna patología, de alguna enfermedad mental? No, así como en las enfermedades físicas, también la enfermedad, o sea, como que el desequilibrio que se produce o la enfermedad mental, por así llamarle, se puede ver afectado a cualquier edad. Ok, entonces niños, adolescentes, personas muy adultas, en todas las edades podemos estar
expuestos a que nos ocurra algo, o sea, afecte de alguna manera nuestra salud mental. Tú decías hace un ratito que cuando se nos afecta la salud mental, se afecta sobre todo la relación con el otro. ¿Cómo es este tema? ¿De qué forma sufren nuestras relaciones cuando tenemos una afección de salud mental? Pues quizás no logramos tener relaciones sanas. Disculpe, ya, espera un momentito. No se preocupen, es que aparte de la licenciada, está también su bebé que tiene unos mesecitos de nacido y hay que hacerlo parte también del webinar. Así que bienvenido, Camilo. Ok, ajá. Por ejemplo, a veces em, no nos damos cuenta, pero el otro sí lo puede notar, estamos irritables, por ejemplo, o nos aislamos. Son cuando nos damos cuenta que nos estamos aislando de las personas o cuando estamos siempre respondiendo con ira o todo nos molesta, estamos muy sensibles. Esas podrían ser algunas señales en la interacción con el otro de que algo podría estarse afectando en nuestra salud mental. O de repente me estoy desbordado de ira o estoy, sí, como respondiéndole a los demás de una manera que usualmente no lo hacía anteriormente, por ejemplo. Ok, entonces no es solamente que yo puedo darme cuenta de que algo no está funcionando bien, sino que muchas veces puede ser el otro, mi familiar, mi pareja, mi jefe, quien me haga notar que estoy funcionando de forma distinta y peor a como usualmente funciona. Entonces es interesante también estar abiertos a escuchar lo que tengan que decirnos. Ahora, en tu experiencia como psicólogo clínico y en tu consulta privada, en estos tiempos, ¿cuál crees tú que son las enfermedades o las patologías mentales que están como más en boga ahorita? ¿Cuál es quizás la mayor causa o motivo de consulta que has podido apreciar en estos tiempos? Yo creo que muchísima ansiedad, muchísima ansiedad. Y también hemos tenido temas depresivos. Creo que son las dos patologías que se han exacerbado un poquito más, ¿no? También quizás hay como un repunte de trastornos de la conducta alimentaria que se han visto, estuvieron bastante presentes hace algunos años y ahorita creo que están un poquito de vuelta, pero creo que va todo como de la mano, ¿no? Con las situaciones que hemos atravesado últimamente. Ok. Am, Así solo rapidito para que todos podamos estar en la misma sintonía. Cuando hablas de ansiedad, ¿a qué se refiere? Porque a veces las palabras se usan tan cotidianamente que no sabemos si es que solo estoy nerviosa o que puedo tener un trastorno o un cuadro de ansiedad. ¿Qué sería la ansiedad? Bueno, la ansiedad tiene como muchos estados, ¿no? Eh, Algunos pueden ser, o sea, desde lo más básico que todo el mundo utilice, que es que quiero comer, tengo ansiedad, porque es que nos produce algo el cuerpo que dice, quiero algo más, esa sensación de me pasa algo, quiero algo más. Pero también a veces la ansiedad se ve en el cuerpo, tenemos falta de aire, podemos sentir que estamos como atragantados y no tenemos nada realmente. Hay como varios síntomas que se presentan allí, o pensamos que de repente tenemos algo que nos está pasando y no está pasando nada, hasta, bueno, llegar al ataque de pánico, que es algo más profundo, ¿no? Que es esa sensación de desrealización, de despersonalización, que me falta el aire, incluso podemos pensar que podemos morir en ese momento, todas esas cosas están vinculadas a la ansiedad. Muy bien. Y estaba leyendo cuando revisaba la historia de Van Gogh, el pintor, encontré que, por supuesto, en su época, que él es del año 1800 algo, no estaba tan avanzada la psiquiatría. Pero ahora que ya hay más diagnósticos, que las cosas están mejor descritas, las enfermedades y las patologías, algunos profesionales han como destacado lo que pudiese haber
sentido o haber experimentado el pintor, que también recordemos, y por eso lo traigo a colación, que era pastor, era predicador y era misionero. Y algunos de los autores que revisé decía, por ejemplo, que Van Gogh pudo haber sufrido. Son varias patologías. Te voy a ir nombrando y tú nos explicas de qué se trata cada una para nosotros entender cómo era la dinámica de este pastor. Lo primero que mencionan es que pudo haber tenido trastorno de personalidad. ¿De qué se trata o en qué consiste un trastorno de personalidad? Ok, los trastornos de personalidad son bien variados, pero en general son rasgos o formas de actuar de la persona que están enfocadas en un rasgo particular. Por ejemplo, un trastorno de la personalidad narcisista, alguien que no puede pensar en los demás, sino que siempre piensa en sí mismo. Y generalmente no nos damos cuenta, son personas que no se dan cuenta de lo que puede estar pasando. Hasta que un tercero le dice, oye, me parece que te está pasando algo. También dentro de los trastornos de personalidad encontramos el famoso borderline, que también es una persona que le cuesta establecer relaciones a largo plazo, cumplir con metas a largo plazo, este tipo de características. Muy bien. Otro de los trastornos que dicen que él podía estar sufriendo es un trastorno bipolar, dice, con episodios de depresión e hipomanía. ¿Esto cómo sería? Ok, el trastorno bipolar se caracteriza precisamente por tener dos polos, es decir, a veces tenemos el polo de la tristeza, que no es solo tristeza, es una tristeza profunda, diferente, que no te deja levantarte de la cama ni hacer tus actividades cotidianas. Eh, a ver, bebé. Entonces esta sería, no es una tristeza normal, sino es una tristeza tan profunda que me impide funcionar normalmente. O sea, que Sí, afecta mis acciones y mis tareas cotidianas, este tipo de depresión, que por eso es que debemos sí. diferenciar que no es solo que estoy triste, ay, no estés triste, no, no es eso. Es un cuadro que nos impide llevar a cabo nuestra vida y funcionar de manera normal. Entonces, algo de esto, o bastante de esto, estuvo sufriendo este pastor, pintor, predicador y misionero. Incluso cuando revisamos su obra, su arte, podemos ver en sus pinturas mucho de esta depresión, de esta forma oscura de a veces apreciar la vida. Y también dice que podía tener algo de hipomanía. ¿La hipomanía en qué consiste? Ajá, la hipomanía es un estado en el que las personas hacen como más actividades de lo normal, como muchas más actividades de lo que usualmente podría ser y tienen como una energía un poquito desbordada. Eh, Esa energía precisamente puede llevarte a realizar comportamientos compulsivos, o sea, impulsivos, así como de la nada, hacer de repente compras innecesarias o colocar más actividades de lo que se debería hacer regularmente. Ok, es como una energía desbordada, ¿sí? Como esa necesidad de hacer muchas cosas. Y fíjate, entonces quizás por eso entendemos mejor, porque dice también la historia de Van Gogh que en su vida llegó a pintar 800 cuadros y 1600 dibujos. O sea, tuvo sus Wow. momentos en que hizo muchísimo. Lamentablemente, una parte muy triste de esto es que solo vendió un cuadro. De los 800 que pintó, solo uno alcanzó a venderlo. Pero quizás él no sabía cómo la humanidad iba a ser bendecida con su obra y con sus talentos artísticos hasta el día de hoy. Pero fíjense qué interesante que habiendo estudiado teología, siendo pastor y todo esto, cómo su salud estuvo afectada. Y por último, por si no era suficiente todo lo que hemos leído, algunos autores también hablan de que pudo haber sufrido epilepsia y esquizofrenia tipo paranoide.
si nos ayudas a entender un poquito lo que es la esquizofrenia paranoide y la epilepsia. Ah, vale. Bueno, son muchos diagnósticos juntos como para tenerlos, pero bueno, claro, como estamos hablando de alguien que ya no está, es Exacto. natural al respecto, ¿no? Pues la epilepsia es muy variada, pero generalmente se caracteriza por tener convulsiones. Las convulsiones pueden, o sea, porque se afecta a nivel cerebral, a nivel neuroquímico, o digamos las ondas eléctricas cerebrales también. Y por eso se pueden presentar convulsiones en las que las personas se mueven mucho, comienzan a temblar, se caen al piso muchas veces, o más bien lo contrario, se quedan muy quietas y sin motivo alguno, por así decirlo. Eso fue la epilepsia. Y la esquizofrenia paranoide, pues es un tipo de esquizofrenia en el que la persona tiene el delirio de que puede estar pasando algo y no solo, o sea, lo que caracteriza el delirio es que no es que lo duda, o sea, es que la persona cree que es así, tal cual. Entonces, por ejemplo, puede pensar que le están persiguiendo y que le están persiguiendo y eso para esa persona es una verdad y así sucede. O bueno, puede haber otro tipo de cosas que suceden. Ujú. Sí, porque incluso ese tipo de delirios paranoides que me están persiguiendo, que me están vigilando, que siempre quieren hacerme daño, que siempre hay alguien en contra mía, etcétera. Ahora, este tipo de síntomas, cuando nosotros no tenemos la información completa y no tenemos que tenerla porque no somos profesionales de la salud, solo podemos tener algún dato por allí. Puede pasar que los síntomas se solapen, digamos como que se mimeticen. Y como el webinar de hoy tiene que ver con la salud mental en el entorno de la iglesia, pensaba que a veces pueden haber situaciones que podemos estar sufriendo y que si no tenemos la información, podemos confundirla con otro tipo de cosas o podemos tender a espiritualizar un poco lo que nos esté ocurriendo. Y esto sin duda, como cualquier enfermedad, si no se atiende, entonces se puede complicar. Am, ¿qué nos puedes decir respecto a esto, a este tipo de síntomas? Y bueno, sabiendo también que eres cristiana y que haces vida dentro de iglesias también. Vale. Bueno, yo creo que hay varias enfermedades mentales que podemos de repente eh, pasar por debajo porque pensamos solo, digamos, espiritualmente, por así llamarlo. Y ciertamente el componente espiritual o nuestro espíritu es súper importante, es un guía o digamos Dios para nosotros es súper importante en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que reconocer que tenemos cuerpo, alma, espíritu y que como somos seres que tenemos todo eso, pues necesitamos atención en todas esas esferas. Muchas veces cuando vamos o cuando nos rompemos un hueso o nos raspamos una rodilla o lo que sea que nos pase, una fractura, corremos al médico porque es quien nos puede ayudar corporalmente, por así decirlo. Y a veces también eso pasa con la salud mental, con nuestra alma que necesita de alguna manera organizarse, nuestros pensamientos necesitan organizarse y es allí cuando interviene el tema psicológico y pues finalmente, por supuesto, espiritualmente buscamos de Dios, oramos, leemos la Biblia y todo eso. Y a veces puede pasar, estando en la iglesia, que te digan que te sientes triste y de repente, bueno, no, tienes que estar gozoso por el Señor y claro, uno está gozoso por el Señor, pero a veces hay alteraciones que son como mucho más fuertes y no solo necesitamos la ayuda espiritual, que siempre, repito, no la desmerezco, es lo principal, hay que hacerlo, pero también es momento de decir, bueno, quizás necesito ir con un profesional que me apoye para organizar mis pensamientos y poder salir de esto que me está pasando, porque muchas veces los síntomas se manifiestan y es como lo último en llegar.
Cuando llegan es porque ya nosotros hubo muchos pensamientos que dejamos pasar y que no nos dimos cuenta de que estaban afectándonos. También muchas veces la ansiedad se interpreta como solo estar preocupado y al interpretarlo así no se le da la importancia que tiene en el momento y a veces podemos llegar a cuadros más graves por ese tipo de cosas. Y bueno, luego cuadros un poquito diferentes como la psicosis en las que podemos ver o oír cosas que no están en la realidad. A veces también pueden como pasar debajo de la mesa, no interpretarlos porque pensamos que puede ser algo usual o normal y resulta que muchas veces también necesita ser evaluado por un profesional de la salud mental. Entonces sí hay como varias alteraciones de la salud mental que pueden pasar por debajo de la mesa porque quizás no le damos la importancia necesaria en la iglesia como tal, o pensamos que el psicólogo es como algo muy diferente o muy extremo y resulta que más bien es para ayudar. Y pues, volviendo de nuevo a la definición que me gusta mucho, o sea, ya una vez que no tenemos las herramientas para solventar los problemas que nos están pasando, es un buen momento para buscar apoyo. Ok, qué interesante todo lo que nos dices, porque pensaba que el tema de las enfermedades mentales pasa también como con los virus o las infecciones, que mientras está en proceso de incubación, no necesariamente nos damos cuenta. Y tú hablabas, o sea, no nos damos cuenta cuando se nos está incubando un virus hasta que empiezan los síntomas. Y tú nos decías que eso, en el caso de enfermedad mental, tiene que ver con los pensamientos. O sea, es como que hay cosas que se van afectando nuestro pensamiento, bien sea el tipo de pensamientos, la frecuencia, esas cosas que quizás no necesariamente vamos a notar hasta que tengamos el síntoma más explícito. Y sin duda que creo que nos corresponde ser responsables, porque si una persona, un cristiano en la iglesia, o en cualquier lugar, se fractura un hueso, oramos por su sanidad, pero lo responsable junto con la oración es acudir al médico, en este caso al traumatólogo, que es una ciencia que Dios permitió, o es una persona a la que Dios le permitió estudiar esta ciencia para ayudarnos en el proceso de sanidad. Y con la salud mental pasa exactamente lo mismo. Dios ha permitido que las ciencias de la salud mental se desarrollen y hay personas capacitadas que se han formado, que han estudiado para poder atender el síntoma que sea. Y creo que a veces, quizás porque como es algo mental, siempre creemos que podemos solventar, que podemos solucionar y hasta que el síntoma o la situación nos desborda. Pero qué interesante lo que nos planteas esto. Entonces, creo que una de las primeras cosas que me queda de lo que estamos hablando es que el hecho de que seamos cristianos, tengamos una relación con Dios, leamos la Biblia, tengamos un ministerio inclusive, no nos hace inmunes a las afecciones mentales. O sea, Así es. igual pasamos por situaciones, nos vemos expuestos a cosas y hay momentos en que podemos tener o presentar alguno de estos síntomas y debemos estar atentos. Y lo otro, me gustó mucho que nos hicieras la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu y cada una de esas partes tienen su funcionamiento eh, independiente, pero a la vez interdependiente. Entonces, si Ujú. tenemos afectada una de estas áreas, pues las otras también se van a afectar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros prevenir estas cosas? O sea, siempre en la medicina tradicional siempre se habla que hay una salud curativa y una salud o una medicina curativa y una medicina preventiva. Y entonces hacemos cosas para evitar enfermarnos. ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué prácticas son buenas para nosotros mantener una adecuada salud mental? ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, yo pensaría que hay que hacer cosas sencillas como por ejemplo salir a un parque, distraerse, poder tener momentos de calidad consigo mismos, también momentos con la familia, compartir con amigos,
leer algo que nos guste, también por supuesto leer la Biblia, está allí presente, tener una relación con Dios también está allí presente para prevenir esas cosas, poder hablar de lo que sucede en nuestra vida con las personas de confianza que, que tenemos cerca. Y bueno, también creo que la salud mental también ya desde hace bastante tiempo se está ligando a cosas como tener una mejor alimentación o tener una buena alimentación, poder consumir los nutrientes necesarios que requerimos, por así decirlo, estar en contacto con la naturaleza, no estar como todo el día encerrado bajo el techo, en la casa, sino poder tener esa interacción, que últimamente también tenemos un montón de deficiencias vitamínicas por este tema de estar tanto tiempo encerrados. Em, y bueno, si vemos que nos está superando un poquito, buscar la ayuda oportuna a tiempo, conversar con un psicólogo para poder sacar todo eso que podemos estar viviendo. Qué bien. Gracias. Son consejos, me gustan esos consejos porque son cosas sencillas que todos Ujú. podemos hacer, que no son complicadas y que a veces no nos damos cuenta del valor que tiene de pronto compartir un rato con amigos, salir al parque, tomar sol, etcétera. Otra cosa que revisaba por allí y me pareció interesante es que a veces los temas del pasado que no han sido resueltos, cuando nos han ocurrido cosas muy traumáticas o cosas muy difíciles y los guardamos como secretos, no hablamos con nadie o creemos que no, que si no hablo de eso no pasó, pueden también afectar nuestra salud mental. ¿Es cierto? Sí, sí, probablemente. Entonces hay que No es que, quizás, o sea, no es que las cosas se van y ya, sino que quedan por allí reprimidas en algún lugar y luego salen de alguna exacto. manera. Entonces tenemos que también estar pendientes de, o sea, creo que es parte como de la higiene mental, el hecho de revisar nuestras historias, ver si hay cosas por allí que nos movilizan, que si hablamos de eso nos dan ganas de llorar, para que podamos con la persona adecuada, con un profesional, con un terapeuta, que podamos hablar de estos temas. Bueno, vamos a abrir entonces el espacio para las personas que quieran hacer preguntas para que puedan empezar con sus preguntas. Hay una pregunta que es la última que voy a hacer yo para entonces dar paso a las de la audiencia y es ¿en qué momento, Leisa, podemos o debemos buscar ayuda? Ok, yo creo que en el momento que nos sentimos sobrepasados o que ya empezamos a ver que no estamos logrando manejar la situación de una manera adecuada, ya es momento para buscar ayuda o incluso si queremos prevenir, puede ser antes de eso, si decimos en la vida, oye, yo quiero cuidar mi salud mental y quiero obtener herramientas para saber cómo llevar el día a día, ya eso es un indicador para poder buscar ayuda profesional, por así decirlo. Ujú. Ok, Antes de entonces, llegar a las cosas más graves que mencioné, como una ansiedad muy avanzada, un ataque de pánico, una depresión, que ahí sí de ley ya hay que buscar la ayuda necesaria. perfecto. Entonces vamos a hacer prevención en el tema de salud mental también. A ver, voy a dar la palabra a Hugo, que tiene la manita levantada, para que haga su pregunta al micrófono, por favor. Hugo, ¿nos escuchas? Sí, gracias. Adelante. Ah, yo quería preguntarle a la doctora Leisa con respecto a traumas. Hay muchas personas que son traumatizadas por diferentes episodios, ya sea abuso sexual o circunstancias que vivieron duras durante su vida. ¿Cómo nosotros podríamos orientar a estas personas? Bueno, yo sé que no somos psicólogos ni nada de eso, pero ¿cómo podríamos orientarlas en esos momentos difíciles del trauma? Gracias. Vale, yo creo que más que orientar es acompañar, porque eh, en esos momentos lo que primero que se requiere es alguien que acompañe, que esté allí, que escuche, que apoye, que pueda decir, bueno, vamos a salir adelante, las cosas van a estar mejor. Y la mejor diligencia o la mejor orientación, por así decirlo, que se puede hacer si no se es profesional de la salud mental o no estás capacitado
como consejero, etcétera, es buscar a alguien que sí lo esté y poder llevar a la persona para que pueda encaminarse por allí. Pero bueno, como si no estás capacitado, allí sí, como digo, acompañar, escuchar es súper valioso en la persona y preguntarle qué necesitas, cómo te puedo apoyar. Si no sabes cómo apoyarte, vamos a descubrirlo juntos, pero demostrar ese interés por las personas que han pasado por un episodio traumático. Muy bien. Aquí nos pregunta Edith en el chat, ¿cómo podemos tener un trato y lenguaje muy bueno con las personas en condición de autismo y Asperger, entre otras cosas? Es como, ¿de qué forma deberíamos tratar estos casos o estas personas? Yo creo que al igual que otras personas, con mucho respeto, con mucha empatía y con mucha paciencia, porque efectivamente cuando hay una condición particular va a ser un poquito más difícil hablar de manera asertiva. Pero si nosotros mismos nos calmamos, trabajamos en nosotros, buscamos estar relajados, respirar profundo, eso creo que va a funcionar a la hora de conversar con los demás. Identificar si estamos hablando desde la rabia o estamos hablando desde la tranquilidad. Y ellos necesitan mucha tranquilidad, así que nos toca pausar y poder estar bien para conversar con ellos. Muy bien. Aquí tengo Ah, dos bueno, y disculpa que te preguntas. interrumpa. Evidentemente, dependiendo de la condición, porque ese etcétera puede ser muy grande, pero también saber que hay algunas personas que a veces pueden tener condición de autismo y se toman todo muy literalmente. Entonces, estar conscientes de que a veces no van a entender si decimos las cosas como figurativamente y, y tratar de comunicarnos claramente y comunicar claramente lo que queremos decirles, incluso dándoles pautas, por ejemplo o decir qué va a pasar, ese tipo de cosas. Ok. A ver, Roberto nos hace dos preguntas acá en el chat. La primera dice, cuando a una persona se le notifica que tiene cáncer, ¿cómo se le puede ayudar? Ok, y creo que es lo mismo que cuando respondí el trauma, acompañar, estar allí presente y apoyarle a la persona diciéndole que de alguna forma van a buscar las herramientas que se necesitan para que las cosas fluyan. Ok. Y la otra pregunta que hace Roberto es, ¿qué se puede hacer con una persona que es recolectora compulsiva? Uy, ahí sí creo que necesitas terapia. De ley, porque no es tan sencillo, pero sí apoyarle y decirle que por su bien, por su salud mental, por su salud física, necesita detener este comportamiento y y verificar qué pasó. Pero bueno, eso también puede hacerlo de mano del psicólogo, o sea, qué pasó que de alguna manera esta persona comenzó a recolectar, porque no sale de la nada, como les digo, esto es un síntoma y es porque algo más de repente dice, este, no sé, me voy a quedar sin nada, por eso voy a guardar, acumular, acumular, acumular. Entonces, ver qué pasó allí y acompañarle. Ok, o sea, creo que el tema es el acompañamiento y la orientación a que busque la ayuda especializada, porque obviamente si no tenemos la formación en salud mental, no podemos nosotros hacer este abordaje más profundo, pero sí podemos acompañar y dirigir a la persona en su proceso para que pueda buscar la atención necesaria. Aquí nos escribe, me encanta esta intervención de Edward Ospina, no sé de qué país nos escribe, pero él dice, voy a comenzar a estudiar psicología, sabiendo que la iglesia hoy tiene como un tabú con la psicología, porque piensa que es suficiente la relación con Dios como para enfrentar todo. Es decir, primero esto más que una pregunta, es como una declaración de las cosas que va a hacer y que me parece bastante arriesgado y es cierto, aunque en este tiempo creo que el tema de la iglesia y su tabú con la psicología ha mejorado un poquitito. En tiempos atrás sería impensable hacer un webinar como este
porque en esos tiempos se pensaba que solamente con oración o solamente con sabernos algún versículo, con eso ya eso era suficiente para atender todo. Pero poco a poco, Dios en su misericordia, nos ha ido regalando cada vez más profesionales de salud mental y hemos ido entendiendo la importancia que tiene los profesionales de salud mental, sobre todo dentro de las iglesias. Voy a hacer un inciso aquí para contarles algo personal que me marcó para toda la vida. Yo estudié psicología y recuerdo que estando en la universidad, una vez hablé con el director, que era un psicólogo y profesor de la UCB, de la Universidad Central en Venezuela, y yo le estaba hablando de Dios y él me dijo unas palabras que nunca se me olvidaron. Él me dijo: Tecris, a mí no me gusta eso de las iglesias, porque las iglesias se prestan para ocultar muchas patologías. O sea que esa era su opinión, pero con el tiempo, en ese momento cuando él me dijo eso me choqueó mucho y me molestó. Pero con el tiempo que he visto y que uno ha tenido más experiencias, es cierto, a veces, ¿cómo se llama? Le ponemos lenguaje espiritual a todo y no buscamos la atención debida. Entonces, a la larga, llegué a pensar, bueno, el profesor parte de razón tenía en lo que me estaba diciendo. A ver, aquí está Anthony Guarnizo, a quien le mando un saludo desde acá. Dice: ¿cómo saber qué hacer con una persona que presenta celotipia? ¿Cuándo necesita la ayuda profesional? Entonces, Leisa, primero ayúdanos contándonos qué es la celotipia y luego de qué forma pudiéramos ayudar a esta persona. A ver, la celotipia es un trastorno delirante en el cual la persona cree que el otro tiene o un amante, una moza, un mozo, y no logra salir de esa idea. Y de por sí, por ser un trastorno, requiere sí o sí de acompañamiento psicológico y tal vez psiquiátrico, dependiendo de cómo esté, pero muy probablemente psiquiátrico también. Ojo, es diferente a una persona que es celosa constantemente, son dos cosas distintas. Y muy Ok, probablemente una persona que esté celosa constantemente también requiere ir a terapia porque necesita saber de dónde está viniendo, de dónde vienen esos celos que pueden afectar la relación de perfecto. manera importante. Muy bien. Aquí nos pregunta alguien cuyo nombre es, creo que Bea, no sé, no, tiene una arroba allí. Dice: desde el punto de vista de la psicología, ¿hasta qué punto deja su asistencia para que intervenga la psiquiatría con tratamientos químicos? Esto es una maravillosa pregunta. Es decir, ¿cuándo debemos acudir al psicólogo o cuándo debemos acudir al psiquiatra? Ok, generalmente depende de la gravedad de los síntomas. Si tenemos cuadros como que muy difíciles o muy avanzados en cosas que, por ejemplo, depresiones que están muy avanzadas, probablemente va a requerir tratamiento psiquiátrico o también cuando hay alteraciones del sueño muy fuertes, que las personas pasan días sin dormir y se sienten muy mal, pues también va a requerir tratamiento psiquiátrico. Pero en general, la psicología, todo psicólogo evalúa a la persona y de allí él decide si se requiere derivar a psiquiatría o no. Ok. Y también se da el caso de que el psiquiatra deriva al paciente a psicología. Sí, Eh, Porque entiendo que hay como una atención que le da el psiquiatra y entiende también cuáles son sus límites o sus áreas de conocimiento y a veces se le remite al psicólogo, ¿cierto? sí, sí, claro, porque bueno, el tratamiento químico va a, a balancear de alguna manera lo que puede estar sucediendo, pero necesitamos también saber cómo llegamos ahí, qué pasó, por qué, y para eso está el psicólogo y la terapia. Bien, hago la precisión porque en la cultura popular tenemos la creencia de que, bueno, si estoy medio loquito, voy al psicólogo. Si estoy loco del todo, voy al psiquiatra. Y las dos concepciones son totalmente erróneas, pero pues por eso hacemos la salvedad. Quiero leer aquí la intervención que en el chat hace el pastor Giovanni, un gran amigo de Guayaquil, y él dice: es cierto, escondemos muchas patologías en la iglesia
Y eso repercute mucho, no, es la pastora, eso repercute mucho en la sanidad. Y lo dice la pastora Ruth Calle. Ya saben, lo dijo la pastora, no lo dije yo, pero con eso ella está confirmando lo que me dijo este profesor y es cierto. Gracias, pastora, por estar allí presente en el webinar. Por acá, Virginia Zambrano dice, ¿cómo puedo tratar con alguien que sufre de convulsiones y que pasada la convulsión siente vergüenza y tristeza? Sí, luego dice algo como lo mismo, pero un poquito más, Ampliado. sí. Luego tristeza, finalmente enojo. Ajá, dice, ¿cómo se puede? O sea, dice, no sé cómo poder llevar la situación y que estas emociones son tocadas. Es decir, ¿qué recomendaciones tenemos para él? A ver, Virginia, bueno, ciertamente hay que acompañarle, recordarle que estás allí para esa persona, que no tiene que sentir vergüenza, que lo que pasa es un proceso fisiológico, que él no lo está generando, que es algo que sucede químicamente. Y ojo, no estoy dando por sentado que ya buscaron ayuda médica, ¿no? Por si acaso, no vaya a ser que piensen que una epilepsia se trata así o una convulsión se trata así, no. Ajá. Evidentemente, lo primero es ir al médico. Pero, digamos, el acompañamiento emocional que puedes hacer es como un poco quizás eh, apelar a que se desculpabilice un poquito él, porque quizás esa tristeza que él siente también apunta a que no está cómodo con la situación, no está cómodo con lo que está viviendo y decirle que, bueno, que están allí para él y que eso que está pasando es algo transitorio, que le están acompañando, que va a seguir adelante. No creo que tenga que sentir vergüenza por eso, pero sabemos que no es fácil no sentir vergüenza después de un episodio como este, pero como tratarlo también como algo normal, entre comillas, o sea, como que bueno, es un episodio, esto pasa. Y eso con todo, porque a veces como que sobre reaccionamos cuando una persona convulsiona o sobre reaccionamos cuando una persona tiene algún malestar psicológico y más bien es como que bueno, aquí estoy para ti, o sea, no sobre reaccionar de esa manera. Y bueno, el enojo probablemente pueda venir como encubriendo todo lo que puede estar detrás de eso. Y allí sí, por supuesto, trabajarlo diciéndole, bueno, poner límites dependiendo hasta dónde llega ese enojo. Y recordarle que puede buscar ayuda, que si necesita ayuda también es válido para conversar, para que él vea cómo se sienta. E incluso conversar entre ustedes en momentos en los que no esté convulsionando, para que cuando venga la convulsión ya estén preparados y sepan cómo reaccionar y sepan qué hacer, ambos, y lleguen a Bien. acuerdos. Pensaba en lo importante para mitigar esa vergüenza, en lo importante justo del entorno social. Y pensaba, nosotros que hemos crecido en iglesia toda la vida, cómo puede ser estigmatizada una persona que, imagínense, en medio de un culto, de un servicio, de pronto tenga un episodio de epilepsia, de pronto tenga una convulsión. O sea, de acuerdo al tipo de iglesia y al tipo de orientación, pero puede pasar cualquier cosa. Desde pueden tratar de hacerle un exorcismo pensando que es algo demoníaco y resulta que simplemente es epilepsia. Entonces, ese es el tipo de cosas. Y digo esto porque entonces nosotros, que somos ahí la comunidad de la iglesia, somos los que a veces podemos hacer que las personas sientan vergüenza. Puede ser por una convulsión o puede ser porque está en un proceso depresivo o puede ser simplemente porque esté triste, porque perdió un familiar. Pero entonces nosotros a veces no manejamos adecuadamente esos temas y le hacemos sentir vergüenza de su dolor, vergüenza de la enfermedad, vergüenza de lo que sea. Entonces tenemos que convertirnos en personas que hacen contención, que protegen y que abrazan, más que juzgan o estigmatizan a las personas. Sí, a las personas. Aquí está Leslie, también buena amiga de Honduras, si no me equivoco, y ella nos pregunta, ¿cuál es el límite entre una persona celosa y una persona que tiene celotipia?
Ok. Leslie, llévalo a terapia. Pero, pero en general, una persona celosa puede decir, bueno, quizás como que no, sí, es verdad, quizás no tienes un amante, quizás puede como dudar de que sí, que no, y no siempre está diciendo las cosas, eh, o como que diciéndolo continuamente, sino como que eventualmente dice como que, ay, tú como que puede ser que esté pasando algo, o oye, esa persona te miró de tal forma, y una celotipia dice, sí, tú tienes una persona, o me estás engañando, y lo dice todos los días, es recurrente, y pasa como, es mucho más marcado. Ujú. Pero yo te digo, no trates tú misma de hacer un diagnóstico, más bien llévalo con alguien que pueda hacerlo. Esa sería mi recomendación. Ujú. Ok, gracias. Sí, porque definitivamente quien puede hacer el diagnóstico es el profesional que está capacitado para ello. Nosotros podemos suponer, intuir, pero si no tenemos la formación para eso, es muy irresponsable de nuestra parte tratar de hacer un diagnóstico. Bueno, ya se nos termina el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta así que hagamos ya para terminar. Si hay alguien puede levantar la mano o escribirlo. Y si no, entonces vamos haciendo como el cierre del tema de hoy. De manera que la salud mental entonces es un área súper importante y el hecho de que nosotros estemos en una iglesia, sepamos de Biblia y tengamos una buena relación con Dios no nos exime de que nuestra salud mental en algún momento o en alguna temporada se pueda ver afectada. Esa es como una conclusión general que hago yo de mi parte. Lexa, ¿tienes un minutito para hacer un cierre y despedirte? Vale, bueno, para mí también fue súper interesante compartir con ustedes hoy. Gracias por esas preguntas. Yo sé que hay muchas dudas en relación a esto. Yo sé que no es sencillo saber cómo actuar, pero les digo, ciertamente espero que se hayan llevado algunas herramientas para hacerlo. Y si no, pues siempre buscar esas herramientas con algún profesional que les pueda apoyar con psicoeducación o con terapia, dependiendo del caso. Y no dejemos pasar por debajo de la mesa los síntomas, sino que sepamos que eso puede aparecer y además de, por supuesto, la ayuda preciosa de nuestro Dios, también podemos recurrir a otros profesionales en la salud mental que nos pueden apoyar en nuestro proceso para hacerlo más llevadero y hacer que no sea algo que continúe, sino que pare y podamos seguir adelante. Gracias, Leisa. Te voy a hacer la última preguntita aquí que entró así de coleadita, que la hace Sandra Ignacio y ella nos pregunta, ¿cómo podemos actuar con una persona que está en depresión? ¿Qué debemos hacer con una persona en depresión? Ok, además de buscar ayuda profesional, que sería lo primero, pues estar allí para esa persona, tratar de atenderle, tratar de apoyarle, invitarle a hacer algunas actividades que sean de su agrado, eh, pues darle ánimos de diferentes maneras y dependiendo también de cómo esté la persona, ¿no? Cada persona es diferente, no podemos generalizar, pero sí mucha compañía. Mucha compañía, si es de estar acostado, acostarse con ellos y comenzar a hablar de a poquito de cosas. También, por supuesto, brindarle el apoyo espiritual a esa persona con versículos, con la fe y con las esperanzas que nos da Dios en muchas ocasiones en nuestra vida, que también es súper importante, y tratar de que salga a algún lugar, a que haga algunas cosas que le gusten y poco a poco. Si no puede salir, entonces, bueno, vamos a tratar de hacer esta actividad pequeñita, pero que pueda ir poco a poco saliendo de eso que está atravesando. Como les digo, cada caso es diferente. Perfecto, muchas gracias, Leisa. Para cerrar, voy a leer aquí una intervención que nos mandan desde Colombia. Creo que no llego a ver el nombre, pero dice,
Bueno, nos felicita, gracias por eso. Y la persona dice que él piensa que las personas de la iglesia que ejercen liderazgo deberían tener formación integral para que consideren las diferentes dimensiones de una persona. Y estoy leyendo esto, agradezco esta participación y lo voy a enlazar con un versículo para cerrar, y está en 1 de Tesalonicenses 5:23, en la versión Dios habla hoy, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el apóstol Pablo reconociendo y dejando en evidencia las diferentes dimensiones del ser humano, y allí está espíritu, alma, el alma en griego es psique, es la parte psicológica, y cuerpo. O sea que el Señor nos guarda y hace milagros en nosotros y nos bendice de forma integral. De manera que nosotros como cristianos debemos estar pendientes de todas las áreas de nuestra vida y también de tener eso presente cuando alguien a nuestro alrededor está pasando por alguna situación complicada. Así que con este versículo de 1 de Tesalonicenses 5:23, nos despedimos desde la Coordinación de Trauma Healing de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Les agradecemos muchísimo su participación. Sigan indagando sobre el tema, busquen más información, socialicen la información en sus iglesias, en sus familias, y entre todos, como la comunidad de la fe que somos, vamos a cuidar nuestra salud mental. Invite a alguien a tomarse un cafecito, a dar un paseíto por el parque, apoya a sus líderes y pastores que a veces son tan afectados en estas áreas por todo lo que implica el ministerio del liderazgo. No los dejemos solitos y hagamos y promovamos la salud mental. Si quieren abrir sus cámaras y saludar para despedirse, entonces este es el momento. Les cuento que han participado ustedes en el último webinar de este año. Ya no nos vemos más, les dejamos diciembre para que descansen y celebren. Y por favor, a cuidar nuestra salud mental. Bendiciones para todos. Gracias, Leisa, por la participación. Gracias por todo lo que nos pudiste ilustrar en la tarde de hoy. Bendiciones. Gracias. Feliz año. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Dios bendiga. Gracias a Ronald por apoyarnos. Feliz año.